Bienvenidos amigos a un nuevo relato. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa cuando el amor ciego de una madre choca contra la codicia más despiadada? Hoy les voy a contar algo que les hará pensar 2 veces antes de entregar las riendas de su vida. Imaginen esto: trabajar sin descanso desde la juventud, ahorrar cada moneda, comprar una casa hermosa con el sudor de la frente, creer que la vejez será un remanso de paz junto a la familia, y de repente todo desaparece. Un despojo total, brutal, silencioso. ¿Ustedes pondrían ciegamente su patrimonio y su libertad en manos de su nuera? Quédense conmigo porque esta historia les va a tocar el corazón profundamente. Antonia era una mujer que representaba la esencia misma de las madres trabajadoras. Una de esas mujeres fuertes pero silenciosas, que siempre tenían un plato de comida caliente sobre la mesa y una palabra de aliento. Durante 40 años, construyó un hogar inquebrantable junto a su amado esposo, una casa preciosa, con un jardín enorme lleno de rosales que ella misma podaba con esmero cada primavera. Era su refugio sagrado, su mundo entero. Pero el destino tiene formas crueles de poner a prueba nuestra resistencia humana. Una mañana de invierno, el corazón de su marido simplemente dejó de latir, sin avisos previos, sin despedidas. Un infarto fulminante que se llevó la mitad de la vida de Antonia en un abrir y cerrar de ojos. El funeral fue uno de esos días grises, donde hasta el mismo cielo parece llorar de pena. Antonia estaba completamente devastada. Sentada en la primera fila de la fría iglesia, apenas podía respirar bajo el terrible peso de la ausencia. A su lado estaba su único hijo, su mayor orgullo en la vida, y junto a él, su nuera. Una mujer joven, de modales extremadamente elegantes y una sonrisa que siempre parecía estar perfectamente ensayada. En esos momentos de profunda oscuridad y desolación, la nuera se mostró como un pilar inquebrantable. La abrazaba con fuerza, le secaba las lágrimas del rostro, le susurraba palabras de consuelo al oído, asegurando que jamás la dejarían sola. ¡Qué hermoso gesto!, ¿verdad? ¡Qué alivio pensar que en medio de la tragedia uno tiene a su familia! Pero las apariencias engañan demasiado. ¿Quién iba a imaginar que esas cálidas promesas de amor eterno familiar esconderían el inicio de su mayor pesadilla? Antonia regresó a su casa después del entierro. La soledad se instaló rápidamente en cada rincón oscuro. El reloj del salón principal parecía ser un eco ensordecedor que le taladraba la mente. Las camisas de su marido seguían colgando perfectamente en el armario, conservando intacto ese olor a colonia suave que a ella tanto le gustaba recordar. Cada vez que pasaba por el pasillo central, sentía que se ahogaba sin remedio. El dolor implacable de la viudez es un monstruo invisible que te consume lentamente por dentro, destrozando cualquier voluntad de vivir. Las noches eran eternas, frías y dolorosas. Antonia, antes independiente y enérgica, comenzó a marchitarse aceleradamente como las rosas de su jardín descuidado. Fue entonces cuando su hijo y su nuera comenzaron a visitarla absolutamente todos los días. Al principio era algo completamente normal y sumamente necesario. Llegaban puntuales por las tardes cargados con pesadas bolsas de la compra semanal. La nuera se metía directamente en la cocina para prepararle la cena caliente, mientras su hijo se sentaba con ella en el sofá para ver la televisión un rato. Antonia sentía una inmensa y sincera gratitud. Creía ciegamente que la vida, a pesar de haberle dado un golpe mortal y terrible, le había compensado regalándole una nuera maravillosa, una verdadera hija postiza. ¡Qué inmensamente equivocada estaba! ¿Alguna vez han notado cómo las personas altamente manipuladoras entran sigilosamente en tu vida? No lo hacen derribando la puerta principal a patadas. Lo hacen descalzos, sin hacer el más mínimo ruido, pisando suavemente sobre tus debilidades emocionales. La nuera de Antonia era una verdadera experta profesional en ese oscuro arte macabro. Poco a poco, empezó a tomar pequeñas e insignificantes decisiones dentro de la casa. Primero fue cambiar los muebles pesados de lugar bajo la excusa barata de que Antonia necesitaba nuevos aires para no deprimirse. Luego, comenzó a revisar diariamente el correo personal de la triste viuda. Todo bajo un manto denso de falsa protección y aparente cariño desinteresado.
Antonia, totalmente cegada por el dolor agudo y la gratitud profunda, no veía ningún peligro inminente. Al contrario, se sentía aliviada. Pero la vida real no es como un cuento de hadas, y las intenciones ocultas y retorcidas siempre terminan saliendo dolorosamente a la luz del sol. Ustedes, que me están escuchando atentamente, ¿qué habrían hecho estando en el mismo lugar de Antonia? ¿Acaso no es muy natural confiar plenamente en la esposa de nuestro propio hijo amado? Es muy fácil juzgar fríamente desde fuera, pero cuando uno tiene el corazón completamente roto en 1000 pedazos sangrantes, cualquier mano amiga que se ofrezca parece una salvación enviada del cielo. La nuera utilizaba siempre un tono de voz suave, casi hipnótico y adormecedor. Le repetía a Antonia constantemente que no se preocupara por nada del mundo, que ellos se encargarían absolutamente de todo, que ella solo debía descansar plácidamente y recuperarse de la trágica pérdida de su buen esposo. Palabras hermosas y perfectas. Envoltoriam os finos de seda pura para esconder un veneno mortal y fulminante. Y así, lenta pero inexorablemente, semana tras semana, Antonia fue cediendo todo su terreno. Entregó su confianza plena y absoluta de forma voluntaria, ignorando por completo que estaba ayudando a tejer su propia trampa mortal. El hijo confiaba plenamente en su amable esposa, y rara vez cuestionaba sus extrañas acciones diarias. No se daba cuenta de las miradas frías y calculadoras que su esposa lanzaba directamente a espaldas de Antonia cuando revisaba los objetos de gran valor de la casa. Tampoco notó nunca cómo su esposa empezó a hacer preguntas demasiado sutiles sobre los grandes ahorros bancarios que había dejado el difunto padre. El lobo ya estaba dentro de la casa. Dormía bajo el mismo techo. Comía en la misma mesa. Nadie sospechó absolutamente nada. Antonia había entregado las llaves de su corazón puro, sin saber que muy pronto le quitarían por la fuerza las llaves de su propio hogar. El tiempo comenzó a pasar lentamente sobre las paredes de aquella casa que alguna vez fue un templo de amor y de cálida luz. Durante los primeros meses después del terrible funeral de su esposo adorado, Antonia experimentó una extraña sensación de calma que ella confundió torpemente con la verdadera felicidad. Su hijo y su nuera decidieron pasar cada vez más tiempo bajo su techo. Decían que no querían dejarla sola en esa casa tan grande y tan llena de recuerdos que podían lastimar su frágil corazón de mujer viuda. Y Antonia lo creyó. Vaya que lo creyó con toda la fuerza de su alma herida. Las mañanas volvieron a tener el aroma suave del café recién hecho y el olor a pan tostado inundaba los pasillos iluminados por el sol temprano. La nuera se levantaba primera, preparaba el desayuno con una eficiencia asombrosa y le llevaba una bandeja impecable hasta los pies de su cama. ¿Qué persona en su sano juicio podría dudar de un acto aparentemente tan noble y lleno de compasión humana? Antonia se sentía profundamente bendecida por la vida, a pesar de la enorme tragedia que había partido su pecho en 2 mitades sangrantes. Ustedes traten de ponerse por un segundo en la piel de esta pobre mujer cansada y extremadamente vulnerable. Después de perder al gran amor de su vida, al hombre fuerte que fue su compañero de batallas diarias durante 4 largas décadas, tener el calor de la familia cerca era como beber agua fresca en el medio de un desierto ardiente y destructivo. Las tardes de los domingos eran el momento favorito de Antonia. La nuera cocinaba unos guisos espectaculares que perfumaban absolutamente toda la casa, mientras el hijo arreglaba pequeños desperfectos del hogar y Antonia simplemente se sentaba en su sillón favorito a contemplar la escena con los ojos llorosos de gratitud. Todo parecía encajar perfectamente en un cuadro familiar idílico y totalmente pacífico. Una ilusión hermosa. Pero las ilusiones tienen un defecto terrible. Siempre terminan desvaneciéndose. Siempre. Detrás de esa sonrisa perfecta de porcelana y esos modales sumamente refinados, la mente de la nuera trabajaba a una velocidad vertiginosa, calculando cada movimiento de manera precisa, como si fuera una gran partida de ajedrez donde el premio mayor era la propiedad entera. La ambición desmedida es un veneno muy silencioso que corroe el alma humana sin dejar rastros visibles, hasta que ya es demasiado tarde para buscar una cura milagrosa. Al principio, la nuera lanzaba comentarios muy sutiles, disfrazados hábilmente de preocupación genuina por el bienestar integral de la anciana viuda.
Caminaba lentamente por el amplio salón principal y acariciaba los pesados muebles de madera noble con una mirada afilada que Antonia jamás logró descifrar a tiempo. Luego se sentaba junto a ella y suspiraba profundamente antes de empezar a hablar. Le decía con un tono de voz suave y lastimero que esa casa era demasiado grande para una mujer sola y débil, que los impuestos y los gastos de mantenimiento eran excesivamente altos y que limpiar tantos metros cuadrados era una tarea titánica y destructiva para su salud. Poco a poco, esas palabras que parecían inofensivas comenzaron a germinar como semillas venenosas en la mente cansada de la protagonista de esta historia. ¿Acaso no es exactamente así como operan las mentes más manipuladoras y oscuras del mundo? No te obligan a hacer algo usando la fuerza bruta o los gritos escandalosos. Te convencen lentamente de que sus propios intereses egoístas son en realidad lo mejor para tu propio futuro. Y Antonia asentía mansamente con la cabeza, mirando los amplios pasillos vacíos de su hogar, sintiendo que tal vez su querida nuera tenía toda la razón del universo. El hijo, por su parte, vivía completamente ajeno a toda esta densa red invisible de manipulación psicológica que se estaba tejiendo bajo sus propias narices despistadas. Trabajaba largas y pesadas horas en su oficina y llegaba a la casa totalmente agotado al final de la jornada. Al ver a su joven esposa sirviendo la cena caliente y a su madre sonriendo débilmente desde la mesa, él pensaba con total seguridad que era el hombre más afortunado del planeta Tierra. ¡Qué ciego estaba! ¡Qué ciegos estamos todos a veces frente a la maldad pura que camina a nuestro lado! La frágil ilusión del hogar cálido comenzó a resquebrajarse de manera definitiva cuando la nuera decidió que era el momento perfecto para iniciar la segunda fase de su oscuro plan maestro de dominación. Empezó a tomarse unas libertades enormes que cruzaban por completo los límites del respeto básico y la decencia humana. Un martes por la mañana, mientras Antonia descansaba profundamente en su habitación tras haber pasado una noche entera llorando amargamente por el recuerdo doloroso de su difunto marido, la nuera empezó a recoger velozmente los objetos personales del hombre fallecido, sus libros antiguos de historia, las maravillosas fotografías familiares de las vacaciones pasadas, su vieja pipa de madera tallada, pequeños tesoros invaluables que guardaban celosamente el alma vibrante de un matrimonio de 40 años ininterrumpidos. Antonia salió al pasillo central frotándose los ojos y encontró varias cajas grandes de cartón apiladas cerca de la puerta principal de la calle. El corazón se le paralizó por un instante infinito dentro del pecho. Un golpe seco, frío, doloroso. Cuando Antonia preguntó con la voz temblorosa y ahogada qué significaban todas esas cajas polvorientas, la nuera no perdió ni un solo segundo su habitual compostura gélida y calculadora. La miró fijamente a los ojos cansados y le explicó con una frialdad verdaderamente espeluznante que era absolutamente necesario y urgente hacer espacio vital en la vivienda. Le dijo sin inmutarse que aferrarse desesperadamente a los objetos inanimados de los muertos solo traía una terrible mala energía y un estancamiento espiritual perjudicial, que ella lo hacía únicamente por el bien absoluto de su salud mental y emocional a largo plazo. Antonia intentó protestar débilmente, levantando las manos temblorosas y suplicando que al menos le dejara conservar algunas pocas fotografías enmarcadas para tenerlas en su mesa de luz, pero la nuera le acarició la mejilla arrugada con una mano helada y le respondió con firmeza que debía confiar ciegamente en sus sabias decisiones. Y Antonia, trágicamente atrapada en esa telaraña pegajosa de dependencia emocional y pánico a la soledad absoluta, agachó la cabeza canosa y permitió en silencio que borraran de un plumazo fulminante la memoria viva del hombre que más había amado en toda su existencia. Ese fue el punto de quiebre invisible y letal que marcó el principio del fin para la pobre viuda sometida. La casa luminosa ya no se sentía para nada como su propia casa de siempre. El aroma reconfortante a café de las mañanas soleadas empezó a tener un gusto sospechosamente amargo en el paladar, y las cenas animadas de los domingos se convirtieron velozmente en silencios sumamente tensos y miradas esquivas hacia el suelo. La nuera había logrado su primer gran objetivo estratégico con una precisión verdaderamente quirúrgica y aterradora. Había despojado por completo a la dueña legítima de la casa de su autoridad moral básica sin levantar ni una sola vez el tono de su voz calmada.
Antonia se convirtió trágicamente en una especie de invitada asustadiza y molesta dentro de sus propias 4 paredes de ladrillo. Caminaba en puntas de pie por los pasillos para no hacer ruido y no molestar a nadie. Pedía perdón constantemente casi por el simple hecho de existir y respirar el mismo aire. Se encogía tristemente en su sillón, gastado esperando dócilmente complacer a la mujer más joven que lenta. Pero seguramente se estaba adueñando de todo su universo conocido. Pero ustedes que me están prestando mucha atención hoy, saben muy bien cómo funciona la psicología humana. Las personas fuertemente dominadas por la avaricia tóxica jamás se conforman con un pedazo pequeño del pastel. Nunca es suficiente para saciar su sed de poder y control absoluto. Querían más. Mucho más. La nuera ya había conquistado el amplio territorio físico de la propiedad y había doblegado eficazmente el espíritu agotado de la anciana madre indefensa, pero todavía faltaba el golpe más bajo, destructivo y rastrero de todos los posibles. Faltaba arrebatarle de las manos lo único que todavía le daba a Antonia un mínimo indispensable de seguridad real en este mundo cruel e implacable. Su ansiada independencia financiera y sus modestos ahorros bancarios. Y nadie, absolutamente nadie en el vecindario, estaba remotamente preparado para la gigantesca magnitud de la alta traición que se estaba gestando silenciosamente en las sombras oscuras de aquel hogar aparentemente perfecto. Todo el escenario lúgubre estaba listo y preparado para la gran caída al vacío. La trampa estaba perfectamente armada, y la presa apenas se daba cuenta de que los barrotes invisibles se cerraban a su alrededor de forma definitiva. Si el arrebatarle los recuerdos valiosos de su marido fue el primer gran golpe directo al corazón, lo que vino poco tiempo después fue el verdadero tiro de gracia a su dignidad humana. ¿Alguna vez en sus vidas han sentido esa humillación profunda y ardiente de tener que pedir permiso para usar lo que es legítimamente suyo? Es una sensación asfixiante que te quema la garganta y te marchita el alma lentamente desde adentro hacia afuera. La nuera de Antonia no daba ninguna puntada sin hilo en su estrategia perversa. Sabía perfectamente bien que mientras la anciana tuviera el control total de sus propias cuentas bancarias, todavía conservaba una peligrosa vía de escape a su disposición. Y las personas obsesivamente controladoras detestan profundamente cualquier vía de escape. Necesitan poseerlo todo, absolutamente todo. Una tarde oscura de lluvia torrencial, de esas tardes grises que apagan cualquier rastro de alegría en el mundo, la nuera se sentó junto a Antonia en la gran mesa de madera de la cocina. Desplegó sobre el delicado mantel de cuadros una serie interminable de carpetas llenas de papeles con letras diminutas y sellos oficiales del Estado. Con ese tono de voz falsamente dulce, pausado y comprensivo que tanto la caracterizaba, comenzó a explicarle pacientemente que las complicadas leyes bancarias habían cambiado drásticamente en las últimas semanas. Le dijo mintiendo descaradamente que el gobierno actual estaba cobrando unos impuestos terribles y totalmente abusivos a las viudas desprotegidas, y que los nuevos trámites legales eran un verdadero dolor de cabeza constante. Le pintó sin piedad un escenario apocalíptico y aterrador lleno de deudas imaginarias, embargos inminentes y problemas judiciales severos. Ustedes, que me escuchan atentamente hoy desde sus casas, traten de imaginar el terror absoluto de una mujer mayor que nunca en su larga vida lidió con bancos, ni con contadores, ni con abogados trajeados. Su difunto marido siempre se había encargado meticulosamente de todos esos asuntos complicados. Ahora, el simple hecho de enfrentarse sola a ese inmenso monstruo burocrático le provocaba un pánico frío y paralizante en todo el cuerpo. Y ahí estaba la nuera, como siempre, apareciendo mágicamente como la gran heroína salvadora en medio de la tormenta perfecta. Le ofreció una solución que parecía bendita y caída directamente desde el mismo cielo. Le dijo mirándola fijamente a los ojos que si ella simplemente firmaba unos poderes notariales generales, el amado hijo y la devota nuera podrían administrar todo el dinero con seguridad, pagar todas las facturas de luz y agua a tiempo, y proteger su sagrado patrimonio familiar para siempre. Le prometió solemnemente que ella no tendría que pisar una fría sucursal bancaria nunca más en su existencia. Antonia miró los papeles confusos. Miró los ojos inexpresivos de la joven mujer que tenía enfrente esperando impaciente.
Y firmó. Firmó su propia sentencia de muerte en vida. Un trazo rápido de tinta negra sobre un papel blanco impecable. Así de simple, así de definitivo. Todo su inmenso esfuerzo de 40 largos años de trabajo duro, todas las privaciones sufridas, todos los ahorros que guardó moneda a moneda junto a su esposo difunto, pasaron a manos ajenas en un instante verdaderamente fatal. Cero control, cero libertad, cero dignidad humana. El gran cambio en la actitud de la nuera fue drástico y sumamente humillante de soportar. Apenas un par de semanas después de firmar aquellos papeles malditos, Antonia quiso salir un rato a la calle para comprar unas lanas suaves en la antigua mercería del barrio. Quería tejer un chaleco caliente para su nieto ante la llegada del inminente invierno. Buscó su pequeño monedero gastado en el cajón superior de la cómoda de su cuarto y lo encontró completamente vacío. No había ni un solo billete doblado, ni una mísera moneda de poco valor. Al preguntar inocentemente por su dinero, la nuera le respondió con una frialdad brutal que congelaba la sangre en las venas. Le dijo alzando la voz que habían establecido un presupuesto económico estricto para la familia entera y que gastar el dinero en lanas innecesarias era un capricho absurdo que no iban a tolerar de ninguna manera. Un capricho tonto. Su propio dinero ganado con el sudor de su frente. Sus propios ahorros de toda una vida entera de sacrificio inmenso. Antonia sintió un nudo gigantesco en la garganta y las lágrimas amargas de pura impotencia comenzaron a rodar sin freno por sus mejillas arrugadas. ¿Saben qué hizo la nuera al verla llorar desconsoladamente frente a ella? Nada. Absolutamente nada. Se dio media vuelta con desprecio y la dejó llorando totalmente sola en medio del pasillo oscuro. Directo. Implacable. A partir de ese fatídico y aterrador día, el grave maltrato psicológico se volvió tan cotidiano y normal como el aire pesado que respiraban en esa casa. Ya no era solamente el control feroz e inhumano del dinero bancario. Era la destrucción lenta, sistemática y diaria de la muy poca autoestima que le quedaba a la pobre viuda arrinconada. La nuera comenzó a decirle repetidamente, y con tono de burla, que estaba perdiendo la memoria a pasos agigantados. Si Antonia dejaba accidentalmente las gafas de lectura sobre la mesa del comedor, la nuera las escondía a propósito y luego la acusaba a gritos de ser una mujer descuidada y de tener principios severos de demencia senil. Si Antonia intentaba cocinar algo para sentirse útil, la nuera tiraba toda la comida a la basura, diciendo que estaba en mal estado y que podía intoxicar gravemente a toda la familia. La anuló por completo. La hizo dudar dolorosamente de su propia cordura mental. La convenció de que era una carga inútil y pesada para todos a su alrededor. Ese es el verdadero terror, queridos oyentes. No los monstruos imaginarios que viven bajo la cama y que tememos de niños, sino las personas reales y crueles que duermen en nuestra propia casa y nos convencen día a día de que el verdadero monstruo somos nosotros mismos. El hijo, tristemente atrapado en su propia y conveniente ceguera emocional y en su agotador trabajo diario de oficina, no quería ver ni aceptar la realidad tan evidente que tenía frente a sus ojos. Cuando su madre desesperada intentaba hablar a solas con él, tartamudeando por el miedo feroz que le tenía a las represalias de la nuera, él la interrumpía bruscamente alzando la voz. Le decía enfadado que no fuera tan exagerada, que su maravillosa esposa se desvivía diariamente por cuidarla y que ella debía ser mucho más agradecida con la vida y con ellos. Esas duras palabras injustas eran como puñales afilados que se clavaban directamente y sin piedad en el corazón ya destrozado de la pobre Antonia. El rechazo frontal de un hijo duele muchísimo más que 1000 bofetadas fuertes en el rostro. Se sentía completamente aislada y abandonada en una isla desierta de sufrimiento silencioso, rodeada de tiburones hambrientos. Ya no podía salir a la calle a comprar sus cosas personales. Ya no podía hablar libremente con sus viejas amigas del barrio porque la nuera no permitía visitas inesperadas bajo la estricta excusa de que la casa debía mantenerse siempre impecable y tranquila. Estaba presa en su propio hogar, presa sin rejas de hierro. Y lo peor de todo este drama es que Antonia empezó a creer firmemente que se merecía ese trato horrible y degradante. La manipulación perversa repetida diariamente como un martillo pesado golpeando un clavo tiene ese terrible poder destructivo en la mente humana.
Te lava el cerebro por completo hasta que finalmente aceptas tu triste condición de esclavo voluntario sin oponer ninguna resistencia. Pero la vida siempre guarda sorpresas muy amargas y giros inesperados en los bolsillos más oscuros del destino impredecible. Nadie imaginaba ni por un solo segundo lo que estaba a punto de suceder a continuación. Si ustedes piensan inocentemente que quitarle todo el dinero y la dignidad fue lo más cruel que esta nuera despiadada y calculadora hizo, les ruego encarecidamente que se preparen emocionalmente para lo que viene. Porque la maldad humana no tiene ningún fondo visible, y el golpe maestro final estaba a punto de caer brutalmente sobre la cabeza frágil de esta pobre mujer indefensa. La tormenta perfecta apenas estaba comenzando a rugir en el horizonte lejano, y el día que ella más temía estaba marcando rápidamente los minutos en el viejo reloj de la pared. El aire dentro de la casa, aquella fatídica mañana de noviembre, tenía un peso totalmente diferente a los demás días. Era un aire frío, estancado, cargado de una tensión invisible que cortaba la respiración de manera dolorosa. Antonia se había levantado temprano, como era su costumbre inquebrantable de toda la vida, y se había sentado en el borde de su cama a mirar fijamente por la ventana de su cuarto. Observaba con una tristeza infinita cómo las hojas secas del otoño caían lentamente sobre sus queridos rosales, ahora completamente marchitos, grises y abandonados a su triste suerte. No sentía ningún dolor físico evidente, pero su alma estaba completamente magullada y vacía. Acostumbrada ya a los desprecios crueles diarios y al silencio opresivo de esa nueva vida impuesta, Antonia simplemente esperaba que ese día fuera otro día más de supervivencia silenciosa e invisible en su propia casa. Pero el destino caprichoso, manipulado directamente por las manos codiciosas de su propia familia, le tenía preparada la estocada más profunda y final. ¿Acaso no es exactamente así como ocurren las peores tragedias de nuestra existencia terrenal? Nunca avisan con grandes carteles luminosos. Llegan un día cualquiera, de repente, cuando estamos más desarmados y vulnerables que nunca en la vida. Cerca de las 10 de la mañana, un ruido fuerte y seco proveniente del pasillo principal la sobresaltó por completo y la hizo saltar de la cama. Eran pasos apresurados, firmes, y el crujido inconfundible y molesto de varias cajas de cartón grueso, siendo arrastradas sin piedad por el delicado suelo de madera encerada. Antonia salió de su cuarto con el corazón frágil, latiendo a 1000 por hora, temiendo seriamente haber hecho algo mal que desatara nuevamente la ira incontrolable de su nuera perfecta. Lo que vio frente a sus ojos cansados y nublados la dejó totalmente paralizada contra la pared. Su nuera estaba de pie en el centro exacto de la habitación principal de Antonia, sosteniendo 2 grandes maletas oscuras y varias bolsas de plástico muy resistente. Con una velocidad asombrosa y una brutalidad verdaderamente espantosa, comenzó a vaciar absolutamente todos los armarios de la pobre anciana asustada. Arrancaba las blusas finas de sus perchas sin ningún tipo de cuidado. Tiraba los zapatos viejos al fondo oscuro de las maletas. Doblaba los vestidos de domingo con una indiferencia helada que congelaba directamente la sangre en las venas. Antonia, temblando incontrolablemente de pies a cabeza, logró articular una pregunta que apenas fue un susurro ahogado en su garganta seca. Preguntó asustada qué estaba pasando. ¿Por qué estaban empacando y guardando todas sus cosas personales de esa manera tan repentina y violenta? La nuera ni siquiera se molestó un segundo en mirarla a la cara de inmediato. Siguió empacando con una frialdad puramente mecánica, como si estuviera limpiando un trastero sucio lleno de basura vieja, en lugar de la habitación sagrada de un ser humano que sentía, respiraba y padecía. Finalmente, se detuvo por un segundo, se limpió las manos suavemente en su pantalón impecable y la miró de arriba abajo con esos ojos calculadores, oscuros y completamente sin vida. Le dijo, utilizando ese tono de falsa compasión, que era muchísimo peor y más doloroso que un grito de odio puro, que habían tomado una firme decisión por su propio bien integral. Le explicó fríamente que ella ya no era capaz de cuidarse por sí misma en absoluto, que la casa era demasiado grande, vacía y muy peligrosa para una anciana frágil que perdía la memoria a cada rato. Le dijo sin pestañear que habían encontrado un lugar maravilloso,
hermoso y especializado, donde estaría constantemente rodeada de médicos expertos y personas simpáticas de su misma edad, para no sentirse nunca más tan sola. Un lugar maravilloso. Qué manera tan profundamente cobarde, cínica y perversa de disfrazar un destierro familiar forzado y cruel. Antonia sintió que el sólido piso de madera se abría bajo sus propios pies para tragarla entera y no escupirla jamás. El pánico absoluto la invadió como una inmensa ola de agua helada en pleno invierno polar. Corrió desesperada y tropezando hacia la puerta principal, buscando con la mirada aterrada el rostro familiar de su único hijo. Su propia sangre. Su niño amado al que había criado con tanto amor y sacrificio infinito durante décadas. Él estaba allí de pie, apoyado torpemente contra el marco ancho de la puerta del salón iluminado, vestido con su elegante traje de ir a la oficina, pero con la cabeza totalmente gacha. No podía sostener de ninguna manera la mirada llorosa de su propia madre. ¿Se imaginan ustedes, por un solo instante de sus vidas, el dolor agudo, impunzante y completamente destructivo de ver a su propio hijo bajando la mirada por vergüenza mientras permiten que las echen a la calle fría como a un perro viejo? Antonia se acercó a él llorando a mares. Le suplicó desde lo más profundo de sus entrañas. Le agarró fuertemente las solapas de la chaqueta cara, rogándole a gritos que no la echara de su propia casa. Le prometió llorando desconsoladamente que sería buena, que no haría ningún ruido nunca más, que no gastaría luz ni agua, que se quedaría callada y escondida en su pequeño cuarto todo el día si ellos querían, pero que por favor, por el amor de Dios, no la arrancaran de su único refugio terrenal seguro. La escena era absolutamente desgarradora. Una buena madre suplicando migajas de piedad básica a la persona que ella misma había traído con dolor a este mundo. Pero el hijo simplemente se soltó suavemente del agarre desesperado de su madre rota, balbuceó cobardemente una excusa completamente vacía sobre el estrés del trabajo diario y los consejos médicos estrictos, y salió rápidamente hacia la calle empedrada para encender el motor del coche familiar. Huyó como un vil cobarde, para no tener que enfrentar las graves consecuencias visuales de su propia traición monumental. Antonia quedó completamente sola. Era abandonada y desprotegida frente a la verdadera dueña absoluta de la triste situación. La nuera cerró la última maleta negra con un sonido metálico que resonó fuerte como un disparo letal en la habitación ya vacía. Se acercó a Antonia lentamente, le puso el pesado abrigo oscuro sobre los hombros caídos y temblorosos, y le extendió la mano derecha con una exigencia muda pero inmensamente aterradora. Le pidió las llaves de la casa. Las llaves que Antonia llevaba siempre en el bolsillo de su viejo delantal como un amuleto mágico de seguridad. Las llaves que ella misma y su amado difunto esposo habían mandado a hacer en la cerrajería del centro hace 40 años con tanta ilusión y esperanza en el futuro. Antonia dudó un segundo infinito. Sus manos nudosas y llenas de manchas oscuras de la edad se aferraron desesperadamente al llavero dentro de su bolsillo profundo, como si en ese pequeño trozo de metal frío residiera el último hilo delgado de su propia vida y dignidad humana. Pero la mirada gélida, cortante y amenazante de la mujer más joven terminó por quebrar definitivamente su muy poca voluntad restante. Lentamente, con los ojos casi ciegos por las lágrimas calientes y dolorosas, Antonia sacó la mano cansada del bolsillo y depositó el pesado llavero en la palma abierta y firme de su enemiga. Las llaves cayeron. Seco, frío, definitivo. El sonido metálico de las llaves cambiando de dueño fue el sonido exacto de una vida entera siendo robada y arrebatada a plena luz del día. Ya no había ninguna vuelta atrás posible. Sin llaves, sin casa, sin dinero, sin familia, totalmente despojada, muerta en vida. El largo camino, desde la puerta de entrada de madera, tallada hasta el coche, que esperaba ruidosamente con el motor, en marcha, fue la marcha fúnebre más dolorosa que Antonia había experimentado, mucho peor incluso, que el día oscuro que enterró a su amado esposo, porque aquí estaba enterrando su propia vida mientras aún respiraba el aire frío. Caminó lentamente, arrastrando los pies por el sendero de piedras de su jardín delantero.
Miró por última vez con el corazón roto el porche de madera donde solía tejer feliz en las tardes de primavera. Miró las grandes ventanas con las cortinas blancas que ella misma había cosido a mano con tanto esfuerzo y amor. Algunos vecinos curiosos se asomaban tímidamente por detrás de sus persianas cerradas para observar atentamente el triste y cruel espectáculo, pero absolutamente nadie movió ni un solo dedo para ayudarla en su calvario. Nadie dijo nada. El miedo general a meterse en problemas ajenos es tristemente más fuerte que la simple empatía humana. El coche arrancó velozmente y se la llevó lejos, muy lejos, directo hacia un abismo oscuro y profundo. El viaje en coche duró apenas unos 40 minutos que a Antonia le parecieron una tortura eterna de siglos interminables. Cada semáforo en rojo, cada cruce ancho de calles, era un paso oscuro más que la alejaba para siempre de la vida que ella misma había construido con tanto amor y sudor diario. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente a un enorme edificio de ladrillos grises, rodeado por altas y frías rejas de metal oscuro, el corazón frágil de Antonia simplemente dejó de luchar en su pecho. Ya no le quedaban lágrimas calientes. Ya no le quedaban fuerzas físicas para suplicar un poco de piedad. El hijo, incapaz por completo de sostener la mirada de su madre ni por un mísero segundo de tiempo, se bajó rápidamente del coche, abrió el maletero con prisa y sacó las pesadas maletas negras sin decir una sola palabra de consuelo. La nuera caminaba muy altiva por delante de todos, con pasos firmes y decididos, empujando la puerta pesada de cristal del gran edificio con la misma facilidad y desprecio con la que se tira una bolsa de basura vieja al contenedor de la calle. Entraron a un vestíbulo inmenso, iluminado por luces fluorescentes que lastimaban los ojos cansados, donde un olor fuerte y penetrante a desinfectante médico y a sopa hervida lo inundaba absolutamente todo. Un olor a final cerrado, un olor a muerte lenta y silenciosa en vida. La recepción fue un trámite extremadamente rápido, gélido y asombrosamente burocrático para deshacerse de un ser humano que respiraba. Mientras la nuera firmaba velozmente un montón gigante de papeles legales en el mostrador principal con una sonrisa plenamente satisfecha en el rostro, Antonia fue sentada bruscamente en una silla de plástico duro en un rincón muy apartado del pasillo central. Desde allí, encogida por el miedo paralizante, podía ver a otras personas mayores deambulando lentamente por los pasillos, arrastrando los pies con pesadez, con la mirada totalmente vacía y perdida en algún punto invisible de la pared blanca. Nadie hablaba fuerte, nadie sonreía con alegría. El silencio casi sepulcral solo era roto ocasionalmente por el ruido molesto de un carrito de medicinas chocando o el grito ahogado y repentino de algún anciano asustado en una habitación lejana y oscura. Ustedes que me están escuchando ahora mismo desde la gran comodidad de sus hogares seguros, ¿pueden llegar a imaginar el terror absoluto y paralizante que sintió esta pobre mujer en ese instante exacto? ¿Qué harían si un día cualquiera los arrancan a la fuerza de su propia cama calentita y los tiran sin compasión en un depósito de seres humanos completamente olvidados? Es una angustia tan sumamente profunda que no existen palabras precisas y exactas en ningún diccionario para lograr describirla por completo ante el mundo. El momento fatal de la despedida fue muchísimo más cruel y desgarrador que el mismo destierro forzado de su casa. El hijo se acercó lentamente a la silla fría de plástico, le dio un beso rápido y sin ningún sentimiento en la frente arrugada, le dijo apresuradamente que vendrían a visitarla muy pronto durante los fines de semana, se dio media vuelta como un cobarde y salió casi corriendo por la puerta principal de cristal para escapar. La nuera ni siquiera se despidió de ella de frente. Simplemente le dio unas cuantas instrucciones secas a la enfermera joven de turno, giró sobre sus talones y desapareció para siempre por el mismo camino sin mirar atrás. Rápido, frío, definitivo. Antonia se quedó sentada allí misma, petrificada, viendo como las dos únicas personas que le quedaban en todo el mundo la abandonaban cruelmente a su propia suerte. El sonido fuerte de las puertas automáticas cerrándose a sus espaldas fue el tremendo golpe de gracia final para su alma ya completamente destrozada. Una enfermera, con rostro muy cansado, pero de manos relativamente amables,
La tomó suavemente por el brazo delgado y la guió por un larguísimo pasillo interminable de color beige, muy triste, hasta llegar a la pequeña habitación que sería su última gran prisión terrenal y definitiva. La tremenda soledad de las paredes blancas es un monstruo despiadado que te come lentamente el cerebro y te marchita el espíritu día tras día. La habitación nueva de Antonia era minúscula, terriblemente estrecha y carente de cualquier tipo de calor humano o personal. Una cama pequeña y metálica de hospital público, un armario delgado de metal gris, una ventana estrecha que daba directamente a un patio interior muy sombrío, donde nunca jamás daba la luz del sol directamente sobre el suelo. Nada más que eso. Todo el amplio universo de esta gran mujer luchadora, todos sus admirables 40 años de matrimonio feliz y próspero, sus hermosos rosales florecidos en el jardín, sus cenas familiares animadas de los domingos felices y sus grandes ahorros bancarios de toda la dura vida, habían quedado reducidos por arte de magia negra a 4 paredes heladas. Antonia se sentó con una pesadez infinita en el borde del colchón duro e incómodo. Miró sus propias manos manchadas por el paso del tiempo. Recordó con un dolor lacerante el tacto cálido de las manos fuertes de su difunto esposo cuando bailaban juntos en el centro de la cocina. Recordó vivamente el olor a tierra mojada de su jardín primaveral. Recordó la risa pura e inocente de su hijo cuando era apenas un niño pequeño que corría alegremente por todos los pasillos de la casa grande. Todo aquello hermoso parecía ahora otra vida lejana y ajena. Una vida que había pertenecido a otra persona totalmente diferente. El dolor emocional era tan sumamente inmenso que sentía un gran peso físico aplastándole el pecho fuertemente, impidiéndole tomar una sola bocanada profunda de aire limpio. Los días grises y las semanas interminables que siguieron a este evento se convirtieron en un bucle repetitivo de agonía silenciosa y absoluto sufrimiento diario sin escapatoria. La estricta rutina en la residencia era severa, gris y totalmente mecanizada. Levantarse obligatoriamente a las 7 en punto de la mañana. Tomar un desayuno insípido y tibio en un comedor ruidoso. Sentarse sola en una silla gastada frente a un televisor apagado o mal sintonizado durante largas horas infinitas sin sentido. Cenar una sopa aguada a las 6 exactas de la tarde oscura. Irse a dormir a la fuerza a las 8 de la noche sin tener nada de sueño. En ese lugar maldito, las personas no vivían para nada. Simplemente esperaban pasivamente la llegada definitiva de la muerte, como si fuera un verdadero alivio misericordioso y deseado. Antonia dejó de comer casi por completo sus porciones. Su frágil cuerpo se fue marchitando asombrosamente rápido, cayendo al vacío sin frenos como una flor cortada y olvidada, cruelmente en un vaso de cristal sin una sola gota de agua fresca. Sus ojos apagados perdieron todo el brillo característico y hermoso que antes siempre tenían. Cada domingo por la larga tarde se sentaba esperanzada junto a la ventana de su cuarto frío, mirando fijamente y sin parpadear hacia el gran portón de entrada de metal pesado, esperando ciegamente y con ilusión ver aparecer el coche familiar gris de su hijo en la esquina. Esperaba un gran rescate milagroso del destino, una visita profundamente arrepentida, un perdón sincero. Pero el coche conocido nunca apareció por la puerta, ni el primer domingo largo, ni el segundo, ni el tercero. Nunca más volvieron. El abandono era absoluto, rotundo y total, sin piedad alguna. ¿Cómo puede el corazón de una madre soportar tanta inmensa ingratitud venenosa sin detenerse para siempre por el gran impacto emocional sufrido en el alma? Esta es una lección sumamente brutal y profundamente dolorosa sobre la naturaleza humana y la tremenda ceguera legal en la que podemos caer fácilmente, queridos amigos y seguidores. Cuando una buena persona entrega ciegamente y sin pensar todo su poder real, todo su dinero arduamente ganado y absolutamente todos sus derechos legales vitales en nombre de un amor familiar que resulta ser completamente falso y perverso, se queda totalmente desnuda y desprotegida frente a los lobos más hambrientos y despiadados de este mundo materialista. Antonia había confiado su vida en la sagrada sangre directa de su hijo y en las palabras de miel envenenada de su nuera elegante, y ahora pagaba el precio más caro y doloroso posible con su propia y amada libertad personal. Las noches eternas y oscuras eran el peor momento absoluto de su largo y doloroso día solitario.
Lloraba amargamente empapando la almohada áspera de lágrimas, llamando en débiles susurros al aire a su esposo fallecido, suplicándole con desesperación profunda que viniera a buscarla desde el inmenso más allá celestial para llevarla a descansar. Había tocado bruscamente el fondo más oscuro, frío y rocoso del pozo interminable de la desesperación humana. Pero recuerden muy bien lo que siempre les comento en todas estas historias reales. El destino caprichoso de la vida es un escritor muy misterioso que adora con locura los giros totalmente inesperados justo cuando la triste historia parece haber llegado a su punto más trágico, final y definitivo. La maldad perfectamente calculada de la nuera y la ceguera, muy conveniente y cobarde del hijo manipulado, habían logrado encarcelar eficazmente el cuerpo frágil de la pobre protagonista, pero ambos ignoraban por completo un pequeño y gran detalle monumental escondido que estaba a punto de desatar una verdadera tormenta feroz de justicia. Porque el esposo amado de Antonia, aquel hombre bueno y precavido, había dejado en secreto algo sumamente poderoso, algo escondido en el rincón menos pensado. Y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz del sol brillante. El destino no es más que una cadena de causas y efectos que a veces decide romper sus propios eslabones en el momento menos pensado. Antonia, consumida por la fiebre y la tristeza en aquella fría habitación, ya no esperaba nada del mundo exterior. Sin embargo, una mañana, una asistente social joven, movida por una genuina curiosidad al ver que nadie visitaba a la anciana, comenzó a limpiar el pequeño armario metálico. Al fondo, pegado con una cinta adhesiva ya reseca por los años, encontró un sobre de papel amarillento. No era un sobre cualquiera. Tenía una inscripción clara y contundente escrita con la caligrafía firme del difunto esposo de Antonia. Aquel sobre contenía la verdad que pondría fin a la farsa. La asistente, tras verificar el contenido y confirmar la gravedad del asunto, contactó de inmediato con las autoridades legales competentes. El secreto que el esposo había guardado con tanto recelo no era dinero, sino una prueba documental irrefutable de la titularidad de los bienes y una cláusula de protección redactada ante notario años antes de que su hijo siquiera conociera a esa mujer. Todo estaba documentado, registrado y blindado contra la codicia. Cuando la policía y el equipo legal llegaron a la residencia, la nuera y el hijo estaban disfrutando de la propiedad, organizando una fiesta para celebrar su supuesto ascenso económico. Antonia fue rescatada no como una anciana enferma, sino como la legítima propietaria de su vida y de su patrimonio. El shock en el rostro de la nuera, al verse acorralada por la ley, fue la estocada final para su arrogancia. La justicia no solo devolvió las llaves a Antonia, sino que expulsó a los usurpadores de aquel hogar que nunca les perteneció realmente. La casa volvió a recuperar su luz, y Antonia, aunque marcada por el dolor, volvió a pasear por su jardín. Los rosales, tras recibir los cuidados de manos agradecidas, florecieron nuevamente, como si entendieran que la dueña del alma de la casa había regresado al fin. La lección aquí es amarga pero necesaria, amigos míos. La confianza, por muy sagrada que sea, debe ir siempre de la mano de la prudencia. Ninguna relación familiar justifica la entrega total de nuestra dignidad, de nuestras finanzas o de nuestro espacio vital. El amor no pide que nos anulemos, y la familia no debería ser un pretexto para el abuso. Antes de poner las llaves de su vida en manos ajenas, asegúrense de que esas manos no estén esperando el momento exacto para cerrarlas en un puño contra ustedes. Antonia aprendió, demasiado tarde y con demasiadas cicatrices, que el amor propio es el último refugio que nunca debemos abandonar, ni siquiera por el bienestar de aquellos a quienes más amamos. La historia de Antonia nos recuerda que, a pesar de las sombras, la verdad tiene una fuerza implacable que tarde o temprano termina por emerger. Los engaños pueden durar años, pero la justicia, cuando se tiene la entereza de buscarla, termina encontrando su camino a casa. Espero que este relato les haya servido para mirar a su alrededor con otros ojos, para valorar sus espacios y para proteger lo que con tanto esfuerzo han construido a lo largo de los años. Si esta historia les ha hecho reflexionar sobre la importancia de la autonomía y el respeto en la familia, los invito a que nos dejen un comentario con su opinión y se suscriban a nuestro canal para seguir compartiendo relatos que nos ayudan a entender mejor los laberintos del corazón humano.
que la paz los acompañe en su hogar y que nunca les falte la fuerza para defender su propia felicidad.